Hola, bienvenidos a su cuarta clase de la materia de Historia e Identidad. Les recuerdo mi nombre, soy la profesora Diana Laura García Pérez. Muy bien, en esta ocasión haremos un pequeño reencuentro primero de las sesiones que hemos tenido. Recordemos que en la primera hicimos una breve introducción acerca de lo que es la historia y cómo son sus etapas. En la segunda sesión nos introducimos a lo que sería el tema de la independencia mexicana, analizando sus causas, sus principales personajes y los primeros años de este. En la tercera sesión, nos orientamos más hacia las consecuencias que se tuvo después de la independencia mexicana en nuestro país. Y ahora, en nuestra cuarta sesión, estaremos hablando acerca del tema de la prerrevolución mexicana. Un hecho histórico que marcó sin lugar a dudas cómo sería el México hasta la actualidad. Pues antes los periodos presidenciales estaban conformados de 4 años y se tenía la noción de la reelección. Entonces, un solo personaje podría ocupar la presidencia durante muchos años. Actualmente eso nada más se logra en el nivel de presidencia municipal, pero está prohibida la reelección a nivel estatal y a nivel federal en el Poder Ejecutivo. Muy bien, comencemos con nuestra clase. Vamos a empezar con una de las más importantes preguntas, ¿qué es la revolución? Para esto, la Revolución Mexicana fue el primer movimiento social de gran envergadura que se dio en América Latina a inicios del siglo XX. Sus consecuencias se extendieron al resto de la centuria en México, ya que dicho evento influyó determinantemente en la forma en que se organizó nuestra república. Vamos a tener en cuenta que este evento se desencadena desde una época conocida como el Porfiriato, en la cual el presidente, más bien expresidente Porfirio Díaz, tuvo un mandato por casi 30 años. Entonces, esto llevó a que el país viviera algunas crisis, pero también a que sobresaliera en algunos otros aspectos. Para esto, el porfiriato es el periodo en la historia política de México durante el cual la nación estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, el cual nació en 1830 y murió en 1915. Dicho periodo fue clave en el devenir histórico mexicano, especialmente como preludio a la célebre Revolución Mexicana, y duró entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, fechas en que el caudillo Porfirio Díaz inició su primer mandato presidencial y en que abandonó el poder huyendo hacia Francia, respectivamente. El porfiriato fue una etapa particularmente difícil en la vida política mexicana, dado que un único jefe político gobernó con puño de hierro la nación. Incluso cuando la presidencia de la nación fue ocupada durante 4 años por otro militar, el general Manuel González, fue Porfirio Díaz quien tiró de los hilos del poder, retomando abiertamente el mandato enseguida. Es decir, que entre 1876 y 1880 fue su primer periodo. A partir de 1880 a 1884, Manuel González ocupó el poder, pero esta persona seguía totalmente las instrucciones que daba el exmandatario, haciendo que se viviera una época en donde él no pudiera salir del poder, sino que aún así, sin estar al frente, sin estar en la silla presidencial, seguía emitiendo estas órdenes hacia la nación, en donde el presidente de esa época las obedecía y hacía que toda la población las siguiera. Entonces es por eso que el porfiriato fue uno de los periodos más largos
en donde una sola persona tuvo el control político en nuestro país. Muy bien, la historia del porfiriato empieza principalmente con Porfirio Díaz. Este había sido un destacado militar durante la Guerra de Reforma, la cual sucedió entre 1858 y 1861, y la Segunda Intervención Francesa en México, que fue entre 1862 y 1867, especialmente en esta última, donde recibió honores como héroe tras recuperar el dominio extranjero de la Ciudad de México y Puebla. Si nosotros vemos estas fechas, podemos detectar que un suceso importante que pasa en 1862 fue cuando Puebla es sede de una de las intervenciones que tiene Francia en nuestro país y sale victorioso nuestro ejército mexicano a cargo de Ignacio Zaragoza. Pero Porfirio Díaz es un notable militar, ya que con sus estrategias se da el golpe final y es como se llega a dar esta victoria. Entonces, desde esta época, Porfirio Díaz se perfilaba como un personaje importante en el rumbo histórico de nuestro país. Gracias a ello tuvo acceso a la política, compitiendo contra Benito Juárez en 1867 y en 1871, derrotado en ambas ocasiones y posteriormente derrotado también por Sebastián Lerdo de Tejada. Tras la muerte de Juárez, contra quien se rebeló militarmente en un contexto de suma impopularidad. En esta cuestión, Porfirio Díaz es la primera persona que tiene el lema de sufragio efectivo no reelección, pues estaba en contra del periodo que tenía Benito Juárez en el poder. Posteriormente, tras la llegada de Sebastián Lerdo de Tejada a la silla presidencial, es cuando Porfirio Díaz lucha incansablemente por adquirir ese lugar y perfilarse dentro de los principales candidatos nuevamente hacia la presidencia federal. Entonces, en esa época, en el periodo de votaciones, fue insistente, no desistió ante los distintos periodos y es hasta 1876 donde empieza con este periodo. Gracias a este golpe de Estado que tuvo en el contexto tras la muerte de Benito Juárez, alcanzó la presidencia de la nación en 1876 y exceptuando los 5 años en que gobernó nominalmente Manuel González, estuvo desde entonces a cargo del gobierno de México. Podemos decir que la dictadura de Díaz duró 31 años. En sus últimos tiempos, reiteró que el país ya estaba listo para la democracia, pero nunca hizo ningún intento real por abandonar el poder. Cuando en 1910, con 80 años, presentó nuevamente su candidatura a la presidencia, el descontento de dichas acciones desató la rebelión de Francisco I. Madero, cuando el 20 de noviembre de ese año, encendido así en el fervor, hizo que la mecha de la revolución mexicana fuera principalmente un cambio hacia el rumbo político. Habiendo sido derrotado militarmente y en el terreno político, Porfirio Díaz renunció a la presidencia al año siguiente y abandonó el país para siempre, poniendo así fin al periodo del porfiriato. Él busca su amparo en lo que sería el país de Francia, ya que se habían hecho diversos tratados internacionales con este país y se había buscado de aliado al presidente y a los expresidentes de esta nación, por lo cual con todo el ímpetu va y pide refugio, el cual se le es dado junto a su esposa y familia, y es así como él muere fuera de nuestra nación en 1915. Las principales características del porfiriato. El porfiriato fue una dictadura y como tal centralizó el poder en la figura de Porfirio Díaz.
cuya voluntad suplantó las garantías establecidas en la Constitución de la época, convirtiéndose en el motor y en el volante del país entero. Esto fue posible porque era sumamente popular entre la clase militar, así que reformó a su antojo al ejército y subordinó a ellos a la Policía Federal y a una policía rural con las cuales mantuvo el orden en todo el país. Esto no impidió que hubiera rebeliones, levantamientos, protestas y conflictos, pero ninguno logró hacer tambalear su gobierno. Era un militar que tenía mucha experiencia y por eso hizo que las policías o los diversos conjuntos se unieran en en un solo destacamento y pudieran tener todo el poder para ordenar lo que sería a la sociedad mexicana. La continuidad del porfiriato se tradujo en un auge material, fruto de avances considerables en el terreno de lo económico, fruto de la apertura a la inversión extranjera y de la liquidación de los terrenos ociosos, vendidos al mejor postor, generalmente a quien menos las necesitaba. Los cultivos como café, azúcar y algodón aumentaron considerablemente, aunque no tanto como la actividad minera, principalmente con el hierro, cobre y plomo, y sobre todo la explotación petrolera. Al mismo tiempo, el gobierno insistió en la modernización del país, invirtiendo en obra pública y en la expansión de la red ferroviaria, por ejemplo, cuyas dimensiones alcanzaron los 23,000 kilómetros en comparación con los 617 kilómetros que había al inicio de su gobierno en 1876. Podemos ver que el avance que tuvo nuestro país fue ampliamente significativo, pues ayudó a conectar a diversas poblaciones y también hizo que la minería y la agricultura se destacaran. Actualmente es uno de los poderes en donde la deuda externa pudo ser solventada, pero también tuvo una característica particular. La clase pobre cada día estaba más empobrecida. Sus tierras se iban desapareciendo y los únicos recursos que se tenían lamentablemente se ocupaban solamente para poder sobrevivir día a día. ¿Cuánto duró el porfiriato? El régimen de Porfirio Díaz inició en 1876 y culminó formalmente con su renuncia en 1911. En total, el caudillo duró 31 años formalmente en el poder y 35 dirigiendo el destino de México, 5 de los cuales correspondieron al gobierno títere de Manuel González. Pues como se había dicho anteriormente, fue un periodo en donde él seguía tras bambalinas ordenando todas las decisiones que se tomarían en la cuestión política en nuestro país. Muy bien, vamos a ver acerca de este personaje, Porfirio Díaz, el cual fue presidente de México durante más de 30 años, desde 1876 hasta 1911. Fue general durante la guerra entre México y Estados Unidos y la intervención francesa en México. Díaz era un hábil líder militar y pudo tomar el control de México durante una época de agitación política. Modernizó el país y mejoró su infraestructura, pero su gobierno también estuvo marcado por la corrupción y los abusos a los derechos humanos. Durante la Guerra de Reforma de 1857 a 1860, fue gobernador y comandante militar del Istmo en Oaxaca y logró alcanzar el grado de coronel. En 1861 fue electo diputado al Congreso de la Unión, cargo que dejó para combatir a las fuerzas conservadoras en México, y en agosto de ese año obtuvo el grado de general de brigada. Durante la segunda intervención francesa, combatió junto con el ejército republicano y destacó por su participación en diversos hechos de armas, entre ellos la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. En los meses de marzo a mayo
de 1863, participó en el sitio de Puebla, acción en la que fue hecho prisionero por los franceses. Sin embargo, al ser conducido al puerto de Veracruz para su exilio, logró escapar y continuó su lucha a favor de la resistencia de la República. Debido a su participación en diversos hechos de armas, el presidente Benito Juárez lo reconoció otorgándole el grado de general de división el 10 de octubre de 1863. Uno de sus logros militares más importantes se efectuó el 2 de abril de 1867, cuando al mando del Ejército de Oriente sitió y tomó por asalto la ciudad de Puebla, lo cual coadyuvó en el triunfo de la República sobre el Imperio. En noviembre de 1871, con la reelección del presidente Juárez, se levantó en armas y proclamó el Plan de la Noria. Sin lograr el éxito esperado, su movimiento fue derrotado. Como podemos ver, es aquí cuando él empieza con estas ideas acerca de no permitir la reelección en nuestro país, porque él ya tenía las miras hacia el puesto ejecutivo federal. Era una persona que había destacado en el ámbito político y sobre todo en el ámbito militar. Con motivo de la reelección del presidente Lerdo de Tejada, proclamó el Plan de Tuxtepec el 10 de enero de 1876, con el cual triunfó y logró ocupar la presidencia de México, cargo que ocupó en diversas ocasiones hasta 1911. Este periodo es conocido como el Porfiriato y en él se lograron avances importantes en la modernización e industrialización de algunos puntos del país. Sin embargo, dichos logros fueron alcanzados a costa de injusticias sociales, dejando a la gran mayoría de la población mexicana en la pobreza y sin la oportunidad de ejercer una democracia efectiva. Tales problemáticas ocasionaron el inicio del movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, el cual buscaba la expulsión de Díaz de la presidencia del país. Después de diversos hechos de armas, Porfirio Díaz se vio obligado a renunciar y el 26 de mayo de 1911 salió del puerto de Veracruz con rumbo a Francia para exiliarse. El 2 de julio de 1915 murió en la ciudad de París, Francia, en donde actualmente descansan sus restos. Como podemos ver, es un personaje ampliamente contundente, pues aunque tuvo esta visión de que México se posicionara como una potencia mundial, lamentablemente la clase baja tuvo las peores consecuencias, pues el empobrecimiento que se hacía cada vez más grande no dejaba a que estas personas pudieran tener un pleno desarrollo. Lamentablemente esta pobreza hizo que miles de personas, miles de indígenas, miles de agricultores sufrieran las consecuencias hasta llegar a la muerte, debido a los escasos recursos que se tenían y a las múltiples enfermedades que aquecían en esa época. La cuestión de la influencia francesa en nuestro país se vio ampliamente potencializada por Porfirio Díaz, pues tenía muchos nexos con este país, así que la mayoría de las construcciones o infraestructuras que se llegaron a erigir en ese periodo fueron principalmente con ese estilo francés que Porfirio Díaz quería que se mantuviera y que dejara huella en nuestro país, como lo fue el Palacio de Bellas Artes o distintos pasajes como como en la ciudad de Puebla, que es uno de los pasillos que se encuentra a un lado del Palacio Municipal, en donde se encuentran principalmente aquellas aquellos vitrales de estilo francés que hacen que el eco retumbe y se tenga una mayor audición.
Entonces hubo muchas infraestructuras con este estilo francés, al cual Porfirio Díaz tenía mucha devoción y tenía mucha simpatía. Él decía y mencionaba que este estilo hacía que la clase de México sobresaliera, pues estaba a la par de uno de los países con mayor desarrollo económico. Por eso es que él tenía esta visión de que México se comparara o se convirtiera en cierto punto como en los otros países, con esa infraestructura, con esas vías de comunicación, con más realce, que tuviera a una clase alta con mayor ímpetu, con mayor riqueza, pero se olvidaba de las clase baja, en donde lamentablemente, como ya se fue mencionado, tuvieron las peores consecuencias. Para esto, en este periodo de reelección, en su último momento, surge un personaje importante que es Francisco y Madero, el cual fue un político mexicano cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz desencadenó la Revolución Mexicana. A Madero le fueron impartidas diversas clases dentro de su hogar por profesores particulares, hasta que a la edad de 12 años entró al Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno en Saltillo. Francisco y Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en una hacienda llamada El Rosario, ubicada en Parras, Coahuila. Madero provenía de una de las familias más ricas del país. No solo fue el heredero de bienes familiares, sino también recibió de ella el legado de una larga y extensa tradición liberal. Fue un político mexicano cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz desencadenó la dichosa Revolución Mexicana. A Madero le fueron impartidas clases que hicieron que sus estudios fueran con gran ímpetu en los Estados Unidos y luego en el Liceo Versalles y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en París. En 1892 regresó a México y en 1893, un año después, se hizo cargo de las fincas y haciendas de su padre, en donde modernizó los sistemas de cultivo y de riego y se esforzó en mejorar la situación de sus trabajadores. Se estableció en San Pedro de las Colinas y desde ahí se dedicó a realizar acciones de beneficencia social como la fundación de una escuela comercial. Años más tarde, en 1901, Francisco I. Madero difundió el periódico de carácter anarquista llamado Regeneración. 4 años más tarde, dio inicio formalmente su carrera política. En ese mismo año fundó el Club Democrático Benito Juárez, del cual fue presidente. Además, para difundir las ideas del club, creó el periódico El Demócrata, a través del cual abordaba temas sobre los derechos humanos, el sufragio y la libertad. Recordemos que el sufragio es lo que conocemos como voto. En octubre de 1908, Madero escribió el libro La sucesión presidencial de 1910, que lo proyectó como el candidato viable para contender en las elecciones presidenciales de ese año por el partido antirreeleccionista en contra del candidato Porfirio Díaz. Meses más antes, en enero de 1909, fundó el Club Democrático Antirreeleccionista de San Pedro. Un mes más tarde, viajó a la Ciudad de México y junto con Roque Estrada, José Vasconcelos y otros más, fundó el Centro Antirreeleccionista de México. En junio de 1910, emprendió un viaje al lado de Félix F. Palavicini y Luis Cabrera, en el cual recorrieron la República para fundar clubes con sus ideales. Lamentablemente, cuando el gobierno se percató del peligro que significaba este movimiento, decidió arrestar a Madero.
el cual permaneció escondido hasta que fue aprehendido el 7 de junio en Monterrey. En ese momento, con el líder recluido, que las elecciones favorecieron el triunfo de Porfirio Díaz, al finales del mes, Madero fue trasladado a San Luis Potosí, donde logró su libertad. Fue en ese momento cuando optó por la lucha armada. Los primeros días de octubre huyó a San Antonio, Texas, y desde ahí publicó el Plan de San Luis, en el que convocaba al pueblo a alzarse en armas el 20 de noviembre. Ese día entró al país a ponerse al mando de un grupo armado. Ante lo reducido del contingente, decidió regresar a Nueva Orleans hasta encontrar un momento más propicio. En febrero de 1911, cuando la revolución ya estaba extendida en gran parte del territorio mexicano, entró Madero a México y atacó casas grandes en Chihuahua. Porfirio Díaz renunció al poder el 25 de mayo, embarcándose rumbo a París. De este modo, Francisco I. Madero entró triunfante a la Ciudad de México el 7 de junio de ese año. El apóstol de la democracia, como también se le conoce, obtuvo la victoria y se convirtió en presidente el 6 de noviembre de 1911. Promovió medidas para distribuir la tierra, pero a los campesinos les parecieron demasiado tibias. Los sectores más radicales exigieron expropiaciones. El gobierno de Madero puso en marcha acciones para mejorar la atención sanitaria y educativa de la población y aprobó la reducción de la jornada laboral, que pasó de 12 a 10 horas. Sin embargo, todos esos esfuerzos resultaron infructuosos, pues el 28 de noviembre, Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala, declarándosele en contra del gobierno de Madero porque no había cumplido la promesa de devolver a los campesinos e indígenas las tierras comunales. Es importante resaltar que aunque su gobierno duró solo 15 meses, Francisco I. Madero se esforzó por respetar la libertad de prensa e impulsar la renovación de la política mexicana. También aprobó el derecho a la huelga y legalizó la libertad sindical. Madero permaneció en su cargo como presidente hasta el 18 de febrero de 1913, fecha en la que, víctima de un cuartelazo, fue obligado a renunciar. 4 días después se cometió el magnicidio. El apóstol de la democracia y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron brutalmente asesinados por órdenes de Victoriano Huerta el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Como podemos ver, Francisco I. Madero fue un destacado personaje que tuvo una educación notable no solamente en nuestro país, sino que también en el extranjero. Con sus ideales, provocó una renovación a la cuestión laboral, principalmente en las haciendas que eran de su familia. Posteriormente, estos ideales los quería llevar a toda la nación. Y al toparse con un periodo en donde Porfirio Díaz no dejaba que la clase obrera tuviera un destacamiento notable, Madero decidió alzarse en armas, pero lo hizo de una manera muy estratégica, en donde primero convocó a diversos grupos en esos clubes que fue fundando en cada ciudad, y ellos hicieron que estos ideales se esparcieran, ganando así adeptos de diversas clases sociales y por ende haciendo que ellos fueran los primeros en dar este golpe de estado contra Porfirio Díaz. Cuando esta lucha ya se encontraba en su apogeo, fue cuando Francisco I. Madero se hace notar y empieza a tomar el mando de esta lucha, por lo cual es hasta meses después donde él se hace presente. Cuando ya se llevaba avanzado este proceso, él toma el cargo y por ende se le ve como la persona que derrota a Porfirio Díaz. Aunque tuvo un periodo muy corto de presidencia, logró hacer distintos cambios.
y se propuso que llevaría a cabo más. Lamentablemente, por esta cuestión política que se vivía y esa sensibilidad en la población, muchos sectores no veían que estuviera haciendo un rápido trabajo o rápido labor acerca de la devolución de las tierras a las personas de escasos recursos o principalmente indígenas, por lo cual lo toman como en contra de él y de su periodo y deciden alzarse ahora en contra de Francisco y Madero. Dentro de las principales causas que podemos encontrar acerca de este movimiento son la desigualdad social y la concentración de la riqueza, pues durante el porfiriato el país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía la libertad política. El pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien, pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Despojó de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran en terrenos baldíos, los cuales pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. También fue la creación de los latifundios. Las haciendas de gran extensión pertenecían a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Otra causa fue que disminuyó la calidad de la enseñanza popular. El 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores debían cumplir con una jornada de más de 12 horas, por un sueldo miserable de 75 centavos. También existía la represión y uso de la fuerza, pues las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo es el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1907. Fueron diversas causas que llevaron a que el hartazgo en la población se viera de la peor manera, que fue mediante la violencia al levantarse en armas contra su gobierno presidencial en esa época. Muy bien. Uno de los hechos más sobresalientes que tienen sitio en este inicio de la revolución fue la hazaña de los hermanos Cerdán, pues ellos conformaban uno de los clubes que se tenía con adeptos a Francisco y Madero en la ciudad de Puebla. Estos personajes estaban ampliamente, mm, digamos, relacionados, eh, se veían beneficiados, bueno, estaban de acuerdo con los ideales de Madero y por eso apoyaron su movimiento. Los hermanos Cerdán son nacidos en Puebla y están conformada esta familia por Aquiles, Máximo, Carmen y Natalia. Fueron los primeros en seguir el llamado de Francisco y Madero e iniciar la lucha para derrotar al dictador el 18 de noviembre de 1910 en la ciudad de Puebla. En vísperas de la Revolución Mexicana, la familia Cerdán participó activamente en labores de propaganda política, en apoyo al candidato antirreeleccionista don Francisco y Madero. En vísperas de la Revolución Mexicana, la familia Cerdán participó activamente en labores de propaganda y también cuando Francisco y Madero fue arrestado, decidieron unirse a la revolución, que fue convocada a través del Plan de San Luis. Pero cuando la policía de la ciudad de Puebla se enteró que existía un arsenal clandestino en el domicilio ubicado en la antigua calle de Santa Clara número 4, casa de la familia Cerdán,
De inmediato rodeó el domicilio y se conminó a los ocupantes a rendirse y entregarse a las autoridades. Sin embargo, los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, acompañados de una docena de seguidores, decidieron oponerse a las autoridades y resistieron con las armas en la mano. El tiroteo duró varias horas. Las autoridades enviaron a 400 soldados del Ejército Federal y a 100 policías para prenderlos. Pero la resistencia de los hermanos Cerdán fue más de la esperada. Finalmente, la casa fue ocupada por las autoridades. Carmen, su mamá y la esposa de su hermano Aquiles fueron remitidas a la cárcel. Máximo, junto con otros compañeros, murieron en la refriega y Aquiles, un día después, fue encontrado y asesinado. Carmen Cerdán continuó con la lucha por la causa revolucionaria en los años siguientes. En 1913, tras el golpe de Estado de Victoriano Huerta, formó parte de la Junta Revolucionaria de Puebla. Para 1914, Carmen Cerdán se entrevistó con Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, y apoyó su partido trabajando como enfermera en los hospitales militares. Por su valor simbólico, pues fue el punto en el que tuvieron lugar los primeros combates de la Revolución Mexicana, la Casa de los Cerdán se convirtió en el Museo de la Revolución de Puebla. Entonces veamos que estos 4 personajes fueron de gran influencia para este movimiento histórico. Los primeros años de la Revolución. El pueblo mexicano, al llamado de Madero, plasmado en el Plan de San Luis, se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. Las fuerzas revolucionarias fueron compuestas por campesinos que reclamaban su derecho a la propiedad de tierras, por obreros que reclamaban justicia social y por las clases medias que pedían libertad política. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron la ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Después de las elecciones de octubre de ese año, Francisco I. Madero llegó a la presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años, con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Para esta primera etapa, los principales personajes que podemos ver son Porfirio Díaz, el cual fue político y militar que destacó en diversos hechos de armas y procesos políticos de relevancia para la historia nacional. Su carrera como militar comenzó en 1854, cuando se adhirió al Plan de Ayutla, mediante el cual se desconoció al gobierno del general Antonio López de Santa Anna. Otro personaje importante fue Francisco I. Madero. En su faceta de empresario, Madero se caracterizó por buscar una mayor justicia social. Por ejemplo, pagaba buenos salarios a sus trabajadores y estableció escuelas de enseñanza básica, comedores públicos y un hospital. Además, aprendió y ejerció la homeopatía para ayudar a los jornaleros de su hacienda. Otro personaje importante fue Emiliano Zapata, que es mejor conocido como el caudillo del sur. Nació en Anenecuilco, en el estado de Morelos, el día 8 de agosto de 1879. Fue un revolucionario mexicano que en 1906 encabezó la rebelión contra los hacendados azucareros y en 1909 organizó la Junta de Defensa para repartir la tierra entre los campesinos. Finalmente, Francisco Villa, conocido como Pancho Villa, apoyó la presidencia progresista de Madero, comandante de la División del Norte, y fue caudillo en el estado norteño de Chihuahua, el cual, dado a su tamaño, riqueza mineral y también la proximidad a los Estados Unidos de América, le proporcionó cuantiosos recursos. Muy bien, aquí tenemos algunos aspectos de la revolución que iremos detallando en nuestra siguiente sesión con los años que tuvieron relevancia después de que se iniciara esta lucha armada. Por el momento me queda agradecerles por su atención y su tiempo, y en la siguiente sesión iremos explayando un poco más el tema de la revolución y cómo fueron las consecuencias y los años posteriores a este movimiento histórico.